Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración bastante profunda del mundo de los antifúngicos. Un tema fascinante y complejo. Sí, hoy vamos a ver qué arsenal tenemos contra las infecciones por hongos, basándonos en fuentes muy especializadas. La idea es entender cómo funcionan, por qué son, tan importantes y a veces complicados de usar. Exacto. Porque hablemos de un reino biológico enorme, los hongos. Cientos de miles de especies, quizá millones. Millones. Y aunque pocas causan enfermedades graves en humanos, esas infecciones son un reto cada vez mayor, sobre todo en personas con defensas bajas. Y ahí está lo interesante, ¿no? Los hongos son eucariotas. Como nuestras células. Justo. Y eso, claro, complica todo. ¿Cómo atacar al hongo sin dañar a nosotros mismos? Es el gran dilema de estos fármacos. Precisamente. Y la ciencia ha sido muy ingeniosa buscando diferencias. Cosas sutiles, como cuáles, por ejemplo. Pues mira, la membrana del hongo usa ergosterol, no colesterol como nosotros. Tienen una pared celular única, con glucanos, quitina, enzimas propias. Ah, claro. Pequeñas diferencias, grandes oportunidades terapéuticas. Eso es. Y hoy vamos a ver cómo los medicamentos aprovechan justo esas diferencias. Revisaremos las clases principales, cómo actúan. Perfecto. Empecemos por un clásico, la anfotericina B. Suena potente, casi legendario. Y lo es en cierto modo. Es un polieno, y sí, un pilar desde los años 50. Pero también tiene su lado oscuro, digamos. Su lado oscuro. ¿Te refieres a la toxicidad? Principalmente. Pero primero, ¿cómo funciona? Por mucho tiempo se dijo que hacía poros en la membrana del hongo, se unía al ergosterol y ¡pum!, agujeros. Y se desangraba la célula, por decirlo así. Algo así. Fugas de iones, muerte celular. Pero la visión más actual es un poco más sofisticada. A ver, cuéntame esa versión. La evidencia más reciente apunta a que actúa más como una esponja. ¿Una esponja? Sí, una esponja molecular. Se mete en la membrana y literalmente secuestra el ergosterol. Se lo lleva. O sea, le roba un componente clave. Exacto. Y al quitarle el ergosterol, la membrana pierde su estructura, su integridad. Se desestabiliza y adiós célula fúngica. ¡Qué imagen! Una esponja de esteroles. Me gusta. Pero volvamos al lado oscuro. La toxicidad. Es famosa por eso. Sí, es su gran talón de Aquiles histórico. La formulación original, la CAMB, es muy dura con los riñones, nefrotóxica. ¿Qué tanto? Mucho. Puede causar problemas renales, azotemia, hasta en un 80% de los pacientes. Y además, las reacciones al ponerla. Fiebre, escalofríos, bastante desagradable. Uf, por eso las otras formulaciones, las lipídicas. Correcto. Para intentar, darle la vuelta a eso. Tenemos tres principales, ABCD, LAMBB y ABLC. Básicamente envuelven el fármaco. Y funcionan. Son menos tóxicas. Reducen muchísimo el daño renal agudo. Hablamos de una reducción de casi el 60%. Es bastante. ¡Wow! Eso es significativo. Sí. Ahora, curiosamente, las reacciones a la infusión no siempre bajan. La ABCD incluso puede dar más. La LAMBB parece ser la mejor en ese sentido. Menos reacciones y menos tóxica para el riñón que ABLC en pacientes de riesgo. Entonces, ¿problema resuelto con las lipídicas? Casi. La gran pega es el costo. Son carísimas comparadas con la CAMB. Eso limita mucho su uso. Claro, el acceso. Y un dato curioso. Los bebés prematuros parece que toleran la CAMB sorprendentemente bien. Mejor que los adultos. ¡Qué interesante! Pero, a pesar de todo, ¿dónde sigue siendo la anfotericina B indispensable? En situaciones muy graves. Es el tratamiento de elección, sí o sí, para la mucormicosis invasiva. Una infección terrible. De las peores he oído. Sí, y también es el estándar combinada con flucitocina para empezar el tratamiento de la meningitis por criptococo. Además, en infecciones graves por hongos como histoplasma, blastomixtes y como rescate en aspergilosis invasiva si otros fallan. Aunque no llegue muy bien al cerebro, ¿no? Al líquido cefalorraquídeo. No penetra idealmente, ¿no? Pero aún así es clave en esas meningitis. ¿Y la resistencia? Se ataca algo tan básico como el ergosterol. Es rara, en general, porque si el hongo cambia mucho su ergosterol, le va mal también. Se afecta a sí mismo. Tiene sentido. Pero, ojo, hay una excepción muy preocupante. Candida auris. Ah,
el superhongo del que tanto se habla. Ese mismo, emergente, multiresistente. Y casi un tercio de las cepas pueden ser resistentes a anfotericina B. Eso sí que asusta. Sí que asusta. Bueno, para cerrar con anfotericina. Otros efectos adversos, rápido, además del riñón y la infusión. Puede dar anemia, probablemente por afectar la producción de eritropoyetina, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, flebitis en la vena. ¿Y cómo se maneja la toxicidad renal? A veces hay que dar suplementos de potasio, magnesio, y se suele dar suero salino antes para proteger el riñón. Para las reacciones de infusión, pues paracetamol, antihistamínicos, antes de ponerla. Entendido. Mencionaste que se combina con flucitosina, especialmente para la meningitis criptocócica. ¿Qué hace la flucitosina ahí? La flucitosina, o 5-FC, es una pirimidina florada. Y su historia es curiosa. Se pensó como anticancerígeno al principio. ¿Ah, sí? Sí, funciona de forma muy astuta. El hongo que es sensible tiene una enzima, citosina desamilaxa, que nosotros casi no tenemos. ¿Y esa enzima qué hace? Convierte la 5-FC en 5-fluorouracilo, el famoso 5-FU. ¿Un fármaco de quimio? Exacto. Y ese 5-FU interfiere con el ARN y el ADN del hongo. Le frena el crecimiento, la replicación. Pero si produce 5-FU, ¿por qué no nos intoxica a nosotros? Esa es la clave. Selectividad. Como casi no tenemos esa enzima, no producimos casi 5-FU. El hongo sí. Se envenena a sí mismo, digamos. Ingenioso, la verdad. ¿Y su uso principal? ¿Siempre en combo? Prácticamente siempre. Con anfotericina B para la meningitis criptocócica es la estrella. Mejora mucho la supervivencia. Y sola no se usa. Casi nunca, porque la resistencia aparece rapidísimo. Ah, claro. Y ojo, que también tiene sus riesgos. Su principal toxicidad es en la médula ósea. Puede bajar los glóbulos blancos, las plaquetas. Leucopenia, trombocitopenia. Eso es. Más riesgo en pacientes con SIDA, o si tienen problemas de riñón, o si los niveles suben mucho. También puede dar problemas gastrointestinales, o subir las enzimas del hígado. Vale. Dejamos la flucitosina. Pasemos a la familia enorme de los azoles. Imidazoles, triazoles, ¿son todos iguales? El mecanismo básico sí. Todos inhiben una enzima clave del hongo para hacer ergosterol, la 14-alfa-esterol desmetilasa. Bloquean la fábrica de ergosterol. Exacto. Y pasan dos cosas. Una, baja el ergosterol de la membrana. Dos, se acumulan unos esteroles intermedios, metilados, que son tóxicos, alteran la membrana, sus funciones. Doble golpe. Suena bien, cubre muchas infecciones, pero la resistencia... Es un tema recurrente con los azoles. Sí. Un problema muy serio y creciente. Son activos contra muchas cándida, criptococos, los dimórficos como histo, blasto, pero algunas cándida como glabrata o crusei son resistentes de por sí al fluconazol. ¿El más común? Quizá. Sí. Y Candida auris, otra vez, frecuentemente resistente a varios azoles. Y en Aspergillus fumigatus, la resistencia está subiendo en todo el mundo, a menudo por mutaciones concretas en el gen de la enzima diana. ¿Y cómo se las arreglan los hongos para resistir? ¿Es solo esa mutación? No. Tienen varios trucos. Uno es mutar la enzima diana, sí, para que el azol no encaje bien. Otro muy común es poner más bombas en su membrana. Bombas. Bombas de flujo, proteínas que agarran el azol y ¡pum!, lo echan fuera de la célula. Así no llega a actuar. ¡Qué listos! Y hay más mecanismos, mutaciones en otros pasos de la ruta del ergosterol. Es complejo. Adaptabilidad pura. Ahora, el otro gran tema con los azoles. Las interacciones. Suena a campo minado. Lo es. Es un punto crítico. Todos los azoles interactúan mucho con las enzimas del hígado, las del citocromo P450. CYP3A4, 12-9, 12-19. ¿Y eso qué implica en la práctica? Que los azoles son metabolizados por esas enzimas, pero también las inhiben, potentemente. O sea, frenan el metabolismo de otros fármacos. Exacto. Si tomas un azol y otro fármaco que usa la misma vía, por ejemplo, CYP3A4, y hay muchísimos, inmunosupresores, anticoagulantes, estatinas. El azol puede bloquear su metabolismo. Los niveles del otro fármaco suben y puede haber toxicidad grave. Peligroso. Y al revés también. Hay fármacos que aceleran esas enzimas y pueden hacer que el azol se elimine más rápido. Y entonces no funcione. Hay que revisar siempre qué más está tomando el paciente. Fundamental. Repasemos rápido los azoles más importantes. Itraconazol.
¿Se sigue usando? Sí, para infecciones más crónicas, digamos. Blastomicosis, histoplasmosis leves, aspergilosis crónica, hongos en las uñas, onicomicosis. Su absorción es un poco especial. Las cápsulas con comida, la solución en ayunas. Es un inhibidor potente de CYP3A4. Muchas interacciones. Y ojo con el hígado y el corazón. Vale. Fluconazol. Ese sí que se usa muchísimo. Sí, muy popular. Se absorbe genial por boca. Llega bien al cerebro. Clave para meningitis por coccidioides y para el mantenimiento en criptococosis. Muy usado en candidiasis, boca, esófago, vaginal. A veces en candidemia si el paciente está estable. Interacciones. Inhibe CYP3A4 y también 12-9. Cuidado con warfarina. En general es seguro, pero no en embarazo, sobre todo al principio. Y muy importante, no sirve para aspergilosis ni mucormicosis. De eficaz, pero... Complicado. Exacto. Es el de primera línea para aspergilosis invasiva, muy potente. También para candidemia, incluso C. crucei, y para infecciones raras por Pseudosporium fusarium. ¿Y la complicación? Su metabolismo es no lineal, depende mucho de la genética de cada uno. Polimorfismos de CYP2C19. La misma dosis puede dar niveles muy distintos. A menudo hay que medir niveles en sangre. Para asegurar que funciona y no es tóxico. Eso. Y tiene toxicidades propias. Las luces, los cambios de visión, transitorios pero molestos. Puede largar el QTC del electro, riesgo de arritmias. Y el hígado, también. Y claro, muchas interacciones. Inhibe 3A4, 12-9 y 12-19. Un manejo cuidadoso, entonces. Posaconazol. Este destaca por su espectro amplísimo. Cubre aspergillus, pero también los hongos de la mucormicosis. Eso es clave. Ah, importante diferencia. Mucho. Se usa en profilaxis en pacientes de muy alto riesgo y en tratamiento de candidiasis oral. También como rescate en aspergilosis y mucormicosis. La absorción era un tema con la suspensión, pero las nuevas tabletas van mucho mejor. Inhibe CYP3A4 y también alarga el QTC. Y el último de este grupo, isavuconazol, el más nuevo. Sí, se da como profármaco. Combina un espectro amplio, como posaconazol, cubre aspergillus y mucorales, con una farmacocinética más sencilla. Se absorbe bien, dura mucho, se da una vez al día. Parece tolerarse mejor que voriconazol. Usos. Aprobado para aspergilosis invasiva y mucormicosis invasiva. Inhibe CYP3A4, así que interacciones sigue habiendo. Y el dato curioso, acorta el QTC, al revés que los otros. ¿Qué particularidad? Bueno, dejamos los azoles. Cambiamos de familia. Equinocandinas. Caspofungina, micafungina, anidulafungina. Más nuevas, ¿no? Relativamente sí. Y su gran diferencia es el blanco. Atacan la pared celular del hongo. Algo que nosotros no tenemos. Exacto. Inhiben una enzima, la 1,3-beta de glucanosintasa. Bloquean la producción de glucano, un componente esencial de la pared de muchos hongos. La pared se debilita y la célula muere. Suena muy específico y seguro. ¿Ventajas? Varias. Son fungicidas, matan a la mayoría de Cándiba, incluidas algunas resistentes a azoles. Contra Aspergillus son más bien fungistáticos, frenan el crecimiento. Son muy seguras, pocos efectos adversos, casi nada de interacciones importantes. Eso es una gran ventaja frente a los azoles. Sin duda. La pega es que solo se pueden dar por vena. Entiendo. ¿Y tienen limitaciones? ¿Algún hongo que se les escape? Sí, claro. No funcionan contra Cryptococcus, ni Fusarium, ni los de la mucormicosis. Y la resistencia, aunque era rara, está empezando a aparecer, sobre todo en Candida glabrata y auris, por mutaciones en los genes de la enzima diana, los FKS. ¿Y no llegan bien a todos lados? No. Al ser moléculas grandes, penetran mal en el cerebro, el ojo, esos sitios. ¿Y entre las tres, caspo, mica, anidula, alguna diferencia clave? Son sutiles. Caspofungina necesita ajuste en fallo hepático moderado y tiene alguna interacción descrita. Micafungina no necesita ajuste hepático. Anidulafungina se degrada sola en sangre, sin pasar por hígado ni riñón, así que no necesita ajustes y tiene mínimas interacciones. Pero en general se consideran bastante intercambiables. Vale, casi terminamos con los sistémicos. Dos más veteranos. ¿Grisiofulvina se usa todavía? Sí, pero
Para algo muy concreto, la tiña capitis, los hongos del cuero cabelludo en niños sobre todo. Se mete en la queratina nueva. Puede interactuar con warfarina y anticonceptivos. ¿Y terminafina oral? Esa es una alilamina. También actúa sobre la síntesis de ergosterol, pero en otro paso. Inhibe la escualeno-epoxidasa. Muy buena para hongos en las uñas, onicomicosis, y tiña capitis. También hay tópica. Y rápido, microsporidios y pneumocistis, que ahora son hongos. Sí, microsporidios a menudo con albendazol. Pneumocistis girovetsii, el de la neumonía PJP, el tratamiento y prevención de elecciones trimetoprim sulfametoxazol. La pentamidina es una alternativa, pero más tóxica. Perfecto. Y para cerrar, un vistazo rápido a los tópicos. Los de la piel, las cremas. Fundamentales para lo superficial. Tiñas de piel, candidiasis vaginal oral leve. Aquí están muchos azoles, clotrimazol, miconazol, en cremas, óvulos, etc. La nistatina, que es como la anfotericina B, pero solo tópica, para cándida. Terbinafina tópica, ciclopirox, tolnaftato, y hasta cosas más clásicas. ¿Y sirven para uñas o pelo? Para lo muy superficial, sí, pero si la infección es profunda, en la uña o el pelo, se necesita tratamiento oral, sistémico. Los tópicos no llegan bien ahí. Ha sido un recorrido intenso, pero muy claro por todo el arsenal antifúngico. Vimos de todo. Secuestrar ergosterol, inhibir su síntesis por varias vías, atacar la pared, el ADN. Exacto. Estrategias muy diversas. Y a la vez, los desafíos. La toxicidad, las interacciones complejas de los azoles y la amenaza creciente de la resistencia. Candida auris es el gran ejemplo preocupante ahora mismo. Entonces, la conclusión es, tenemos herramientas, sí, pero la lucha contra las infecciones fúngicas graves, las invasivas, sigue siendo muy difícil. Las tasas de mortalidad son altas. Desafortunadamente sí. Hemos avanzado mucho, pero siguen siendo un problema enorme, sobre todo en pacientes vulnerables. Y eso nos deja pensando, ¿no? ¿Hacia dónde ir? Claro, con patógenos multiresistentes emergiendo y lo difícil que es sacar nuevos antifúngicos buenos y seguros. ¿Qué sigue? Optimizar combinaciones, usar la inmunidad del paciente, o necesitamos buscar blancos totalmente nuevos, vulnerabilidades que aún no hemos visto en estos hongos. Una pregunta abierta y crucial. Sin duda, un campo donde la investigación, la vigilancia, son más necesarias que nunca para enfrentar a estos asesinos ocultos.